Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, gracias por este tiempo. Tu misericordia y tu bondad nos mantienen cada día sabiendo que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que estás en medio de nosotros en esta lectura y que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu reino. Vienen tiempos peores, señores, y sabemos que tú nos pedirás cuentas acerca de lo que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca de la reflexión del día de hoy, que fue del Salmo 16, versículos 9 y 10, y el Señor dice así: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando nuestro Padre Eterno nos consuela, nos da todo y nos toca dar expresiones de júbilo por la confianza que hemos depositado en Él, en base a las enseñanzas de Jesús, su Hijo amado. Y con nuestro corazón recordamos cómo Moisés clama y oraba a Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, 1 y 2. Así que, siendo Dios el omnipotente y omnisciente que está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Dios lo bendiga donde quiera que ande allá en el hermoso estado de Jalisco. También allá anda mi hija. Vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro de Primero de Samuel. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo número 13 y escrito está: Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y estaba con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor habría confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofras a la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Abiatarón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no se hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl,
y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Capítulo 14 del libro primero de Samuel. El Señor dice así: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Y entre los dos desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas, y el otro hacia el sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen así: Esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dicen así: Suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, pues había gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había ido cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado.
Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, ustedes han prevaricado, ruédenme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, espárzanse por el pueblo y díganles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y dególlenlos aquí y coman, y no pequen contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron ahí, y edificó a Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderán tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, vengan acá todos los principales del pueblo, y sepan y vean en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive el Señor que salvó, que salvó a Israel, que aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel, ustedes estarán a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl al Señor Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sabá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúa y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Capítulo 15 del libro primero de Samuel. Escrito está, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues ahora y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, váyanse, apártanse y salgan de entre los de Amalec, para que no les destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor en toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, que yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro de primero de Samuel, y vemos por qué Saúl fue desechado. Esto es muy parecido a los nombres. Primero que nada, sabemos que solamente los sacerdotes y solamente los levitas podrían ofrecer sacrificios al Señor. Y Saúl, por miedoso, por no confiar en Dios, hizo él los sacrificios, y Samuel se lo reclamó porque sabía que él no tenía la autoridad ni el permiso de Dios para hacer sacrificios. Y luego todavía dobletea su pecado cuando le dice a los del pueblo que no comerían hasta que él hubiera perseguido a sus enemigos, y casi mata a su propio hijo y a su pueblo, y obligó a su pueblo a cometer el pecado porque se estaban comiendo cruda la carne del ganado. Y él no puede decir, Saúl no puede decir que no conocía la palabra de Dios, porque de inmediato señaló que el pueblo estaba cometiendo pecado al comer carne con su sangre. Y luego aún más la desobediencia de Saúl, porque el Señor le dijo que acabara con todo Amalec. Sin embargo, Saúl no hizo caso, y que arrasara con todo, ganado, personas, viñas, absolutamente todo, pero Saúl no hizo caso. No solo le perdonó la vida a Agag, rey de Amalec, sino que también permitió que su pueblo tomara el botín con el pretexto de que lo ofrecieran en el holocausto para el Señor. Vemos aquí que Saúl no era un hombre conforme al corazón del Señor, porque él hacía su voluntad. Se le había subido ya los humos de ser rey de Israel,
y él hacía todo lo que él quería. De hecho, él también dice la palabra que cuando veía varones esforzados y que eran aptos para la guerra, ni siquiera les preguntaba, sino que simple y sencillamente los agarraba para que pertenecieran a su ejército. Ese no era un buen rey, porque se le subió completamente el reinado de la cabeza. Ahora nosotros, ¿qué nos dice el Señor que hagamos? El Señor nos dice que evangelicemos. Ah, por cierto, ya va a venir algo acerca de la evangelización. Nos dice el Señor que evangelicemos, de hecho esa es la gran comisión, que no estemos nada más sentaditos en nuestra casa viendo videos, predicando la palabra, sino que la prediquemos a todas las naciones. Y eso ni siquiera es de que, es que no soy evangelista, es que no tengo el ministerio, es que Dios no me dio el don. No, esas son excusas sin sentido, porque la orden que nos dio Dios a todos, nuestro Señor Jesucristo, es que predicáramos el Evangelio a todas las naciones. No es de si queremos o no, es que tenemos que hacerlo. Sin embargo, ahora con los acontecimientos que han estado pasando en esta semana en el mundo y sobre todo aquí en México, con ese famoso meteorito que casi destruye la ciudad, creo que son señales que tendríamos que tomar en cuenta. Ay, perdón. Ay, perdón. Que tendríamos que tomar en cuenta para ponernos las pilas y empezar a evangelizar. No vamos a perder la salvación, pero sí el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿No? Esa va a ser la pregunta que nos va a hacer el Señor a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ajá, entonces, si el Señor nos ha mandado algo, tenemos que hacerlo conforme Él lo dijo, no conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, sino conforme al Señor lo dijo. Por ahí todavía me da risa personas que creen que el bautismo solo es en el nombre de Jesús, cuando el Señor Jesucristo, de su propia boca salió que el bautismo tenía que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Y todavía hay personas que se niegan a bautizar. No importa cómo bauticen, pero hay que bautizar a la gente. Ya vienen los tiempos en los cuales nos vamos a estar arrepintiendo de no hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Vamos a comenzar la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Solamente vamos a leer la mitad y el Señor dice así: el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue de los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la cena del Señor. ¡Wow! El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y a donde entre digan al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él se los mostrará, un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron de la ciudad
y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de nosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos ellos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, la negación de Pedro está en los 4 evangelios, es uno de los puntos en los que coinciden los 4 evangelios. No culmina con el relato, solamente con la advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces. La cena del Señor. La cena del Señor, tan tergiversada, tan mal comprendida, tan sacada de contexto, muy bien explicada por Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, ha sido casi, de hecho casi no se meten con el tema de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no creo que tenga tanto problema lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que tomó el pan y el vino. Con eso está simbolizando que tomó toda la humanidad sobre sí mismo. Partió el pan. Estaba a punto de ser entregado sobre la cruz y dio. Él se dio a sí mismo por el rescate de todos nosotros. Ok. No sé si entre alguno de ustedes haya un panadero que nos pudiera ilustrar cómo se prepara la masa del pan. Se lo agradeceríamos que nos los mostrara ahí en los comentarios. Muy vagamente yo recuerdo que después de mezclar los ingredientes hay que estar amasando y amasando la harina y golpeándola contra la mesa y dándole de puñetazos, aventándola sobre la mesa. De esa manera se elabora el pan, bueno, por lo menos aquí en México, el tipo de pan que a todos nos gusta, el famoso bolillito, se elabora de esa manera, golpeando la masa, azotándola, dándole de puñetazos. Eso era lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo en el martirio que leeremos más adelante. Él era el pan de vida. Jesucristo lo dice claramente en Juan, en el libro de los 7 gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Jesucristo estaba dispuesto a sufrir lo que cada uno de nosotros debería de sufrir y que ni aún así podíamos pagar la gran deuda que teníamos ante Dios. Y luego viene la copa diciendo: esta es mi sangre. Se estaba refiriendo a que su sangre iba a ser derramada en un madero para el rescate de todos nosotros. Esa sangre que la NBI niega su poder, es el poder perfeccionador de Cristo, con el cual nos redimió y nos justificó delante de nuestro Dios, perdonando todos nuestros pecados. Desgraciadamente, la fe católica habla de una transubstanciación, que ellos dicen que cuando comemos esa cosa que se te queda pegada al paladar, la hostia, o cuando bebemos ese vino de consagrar que ellos le llaman, que es jugo de uva, se transforma verdaderamente en la carne y en la sangre de Cristo. Una total herejía la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo no dijo eso.
El Señor Jesucristo está simbolizando lo que va a pasar de ahora en adelante. Entonces, eso de la famosa transubstanciación no es más que un invento del hombre. No entiendo ya si hubieran acabado el cuerpo físico de Cristo si cada vez que se comieran una hostia todos los católicos se transformaran en la carne del Señor. Otra de las cuestiones es que entonces estaríamos practicando canibalismo. Digo, por pura lógica tenemos que entender eso. En realidad el pan y el pan es el cuerpo de Jesucristo, el vino es la sangre de Jesucristo redamada en redención por todos nosotros. La cena del Señor, pan sin levadura, juguito de la uva. ¿Para qué le tenemos que dar? En realidad, es más importante festejar, primero que nada, la Pascua, que es donde se ofrecía el Cordero Inmaculado, para que el Señor, para que el ángel de la muerte no pasara sobre nuestras casas. Y en segundo lugar, todo lo que habría de venir acerca del sufrimiento de Jesucristo, su calvario, subirse a una cruz, para el rescate de mí y de todos nosotros. Eso es realmente. Además, es un recordatorio y una orden de celebrarlo hasta que Él regrese. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, yo me lo imagino, digo, híjole Señor, por mi culpa no puedes volver a beber el jugo de la uva, porque tu promesa es que hasta que estemos todos contigo, tú vas a volver a poder disfrutar del jugo de la uva. Realmente yo creo que no hay tanto problema en entender la cena del Señor, el simbolismo que significa, fuera de que es transubstanciación, que es el carne y la sangre. Digo, eso debería de ser hasta un poquito asqueroso, ¿no? Pensar que estamos comiendo carne humana y sangre humana, eso no tiene lógica, no tiene sustento bíblico, no tiene absolutamente nada, es un invento de la Iglesia Católica para tenerlos sojuzgados. Pero bueno, y aún así nosotros oramos para que su pontífice, como ellos le llaman, haya alcanzado a comprender quién era Jesús, aún y en contra de todas las declaraciones que hizo contra él. La que más recuerdo es cuando dijo que el sacrificio de Cristo se había vuelto innecesario. Espero que haya tenido tiempo para que se arrepienta, que esté en la gloria de Dios, si tuvo tiempo de arrepentirse, y si no, pues ya el Señor lo estará esperando para darle el destino final que debe de tener esa alma. Pero bueno, con esto terminamos la lectura de la palabra del Señor del día de hoy. Esperemos en Dios que haya sido de su agrado, que lo estemos haciendo mejor. Por favor, mándenos sus comentarios para poder mejorar. Regálenos un like, es un clic el que tienen que dar solamente. Y compartan el video para la gloria de Dios. Ahora, también queremos decirle, ya me regañan y yo no avanzo, que vamos a dar un curso de evangelización prontamente y lo vamos a dar en vivo por estos medios. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar, también váyanse mandándonos en los comentarios su nombre, su lugar de residencia, porque ya son los tiempos en los que debemos dedicar a evangelizarnos y muchas veces no sabemos cómo evangelizar o no estamos preparados para responder las preguntas que nos ofrece el mundo sin Dios. Pero bueno, bendito Señor, gracias porque tú has permitido, Señor, que hoy podamos leer tu palabra nuevamente, que podamos regocijarnos en este mensaje que tú nos das diariamente. Te pedimos asimismo que nos sigas dando las ganas, las fuerzas y el fuego en el corazón para permanecer unánimes aquí, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, como novia tuya, para conocerte un poquito más y saber lo que viene. Te agradecemos porque este regalo que nos has dado de salvación eterna, con nada podríamos haberlo pagado, sino que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Gracias, bendito Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Gracia, paz y contentamiento de Dios sobre cada uno de ustedes y sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.